Tras la prohibición de la SEP a academias militarizadas, la Secretaría de Defensa Nacional se deslindó auténticamente de la supervisión de este modelo. Afirmó que no tiene atribuciones para revisar su funcionamiento ni programas de estudio. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, señaló que desde 2008 se eliminaron las disposiciones que otorgaban a la Sedena facultades relacionadas con esos planteles. Actualmente la institución castrense no tiene intervención en sus operaciones. Asunto importante, como se vea, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que ha venido detonando la toma de conciencia de lo que pasaba en algunas de estas escuelas? No quisiera generalizar, no soy empático a este tipo de escuelas, pero esa es otra cosa. Todas son iguales, las podemos medir iguales, damos un machetazo y entonces ahí se quedan todas fuera y entonces ahora el secretario de Educación Pública ven cómo actuamos con firmeza. Lo cierto está en que hay cosas que se pudieron evitar. El feminicidio de Dafne, la menor de 13 años que murió en un colegio militarizado en Tamaulipas. Al cierre de escuelas con este modelo en el país, pues abrió un debate nacional, porque muchas de ellas, insisto, están incorporadas a la SEP. En México hay entre 100 y 200 academias militarizadas, de acuerdo con Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, quien estimó que ese tipo de academias podrían seguir existiendo sin identificarse como militarizadas en su denominación. Estamos hablando de los cientos, quizás entre 100 y 200 academias, y creo que el fraseo que está utilizando la SEP puede permitir que varias de ellas se escapen, porque no todas las escuelas tienen en el nombre el militarizado o paramilitar o como sea. Hay muchas que tienen el nombre de un personaje, no sé, Benito Juárez, y más bien es en el formato del temario donde se anuncian como militarizadas. Entonces, pues si yo fuera el abogado de una de esas, diría, pues yo estoy cumpliendo la regla porque la fachada de mi plantel no dice militarizado, y se podría prestar a que continuaran operando. La orden de la Secretaría de Educación Pública para cerrar las escuelas militarizadas del país tras la muerte de la menor Dafne en un campamento en Tamaulipas abrió un debate sobre la regulación, la supervisión y el futuro de estos planteles privados que operan desde hace décadas en México. Aunque no existe un padrón nacional oficial, registros educativos y reportes periodísticos documentan la operación de decenas de escuelas militarizadas en el país, desde primaria hasta bachillerato. Con presencia en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, varias contaban con reconocimiento oficial de validez de estudios otorgado por autoridades educativas. Las escuelas militarizadas existen desde hace más de un siglo en México y en ese sentido la Secretaría de Educación Pública no puede alegar que esto era una irregularidad o que no tenían amplios expedientes y solicitudes de REVOES de muchas escuelas que tienen este formato. Pero el especialista advirtió que el problema no se resuelve con el cierre de los planteles, sino con una investigación exhaustiva sobre las novatadas, los mecanismos de supervisión y la responsabilidad de las autoridades educativas. Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, precisó que las academias que adoptan la modalidad de academias militarizadas es para encubrir abusos, maltratos y violencia. La educación militarizada existe, pero no es para educación básica, no es para niñas, niños o adolescentes. Esa la ofrece exclusivamente la Secretaría de la Defensa, pues para la formación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional. Pero no tiene nada que ver con la educación básica, esa es otra cosa. Mientras la SEP mantiene su decisión de cerrar estas instituciones, el debate continúa entre quienes exigen erradicar las novatadas y quienes advierten que la solución no puede limitarse al cierre de escuelas sin revisar el vacío legal y la falta de supervisión que permitieron su operación durante décadas. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, coordinador del Programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa. Bueno, Marco, una reflexión sobre esto que yo me da la impresión que cerraron las escuelas a machetazos, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que ves? Hola Javier, buenas noches. Pues en efecto, me parece que la decisión de la autoridad
tiene más una intención de tratar de calmar las aguas en medio de la crisis desatada de pues el trágico acontecimiento que observamos en Tamaulipas con esta escuela privada en donde falleció esta niña, esta estudiante, y en donde la autoridad, en vez de analizar con cuidado, a ver cómo está este esquema. Hay escuelas que están en el ámbito de la primaria y la secundaria, la escuela de educación básica, todas ellas en el ámbito privado, pero en el ámbito de la media superior hay un número importante de planteles que atienden a más de 8,500 estudiantes de planteles de media superior pública en subsistemas de Nuevo León, en los subsistemas de Guanajuato, en Zacatecas, en Aguascalientes, y en donde cuando uno se acerca a ver cómo están operando estos planteles, al menos en el caso de Nuevo León y de Guanajuato, pues no observa que haya habido problemas de violencia, sino por el contrario, los estados que han hecho evaluaciones, estos estados que han hecho evaluaciones de los aprendizajes de los jóvenes, se observa que en este tipo de planteles se ha venido recuperando la parte de comprensión lectora, la parte de matemáticas, la parte de pensamiento científico, que incluso lo que se conoce en la literatura como mentalidad de crecimiento, es decir, que los jóvenes se la creen que pueden seguir aprendiendo, que no tienen una idea de que la inteligencia está determinada desde el nacimiento. Bueno, los jóvenes de los planteles de bachilleratos públicos militarizados muestran mayores tasas de mentalidad de crecimiento. En el anuncio de la autoridad, me parece, lo que es peligroso es un supuesto que me parece no se sostiene, que es asumir que todos los planteles militarizados por su carácter ejercen violencia, algún tipo de violencia como parte del establecer disciplina al interior del plantel. Y cuando uno observa, por ejemplo, esto que se conoce como la disciplina positiva, es decir, el fomento a la autorregulación, la puntualidad, la responsabilidad y el equipo, el trabajo en equipo o la convivencia pacífica, son valores que muchos de los planteles públicos de militarizados enfatizan como parte del corazón de su formación, que no tiene nada que ver con un supuesto de violencia al interior de los mismos. A ver, te pregunto, ¿qué va a pasar con todos los estudiantes que ahí estaban? Pues es una pregunta fundamental que la autoridad no ha podido responder, porque primero asumió, creo que de manera, insisto, irresponsable, digo, bueno, son los planteles privados y sí serán algunos afectados, pero estamos hablando, nosotros en la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey, hicimos un análisis y estamos hablando de al menos un universo de 13,000 estudiantes. No son un universo menor. Irónicamente, la mayor parte de ellos están en las prepas públicas, no privadas. Justo, pues, en lo que va del sexenio, una de las metas legítimas es multiplicar las oportunidades educativas para los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con estos planteles? Ya, por ejemplo, Aguascalientes y Zacatecas han manifestado que van a decirle a la autoridad federal que, pues, que le disculpe, pero que en el ámbito de la media superior, la autoridad que regula los permisos son ellos y que no hay razón por las cuales cerrarlas, porque precisamente no se sostiene que se esté ejerciendo la violencia como parte de la formación. Me parece que en ese sentido la medida es una medida poco pensada, con franqueza, para tratar de salir del paso de la crisis. Cuando uno incluso lee, porque pues yo he visto algunos de los de los escritos que ha mandado la autoridad a la autoridad estatal, la autoridad federal, pues me preocupa que ni siquiera fundan y motivan el porqué del cierre. Es decir, no establecen con base en el artículo tal de la Ley de Educación o de la Ley General de Educación o de la Ley de protección de niñas, niños y adolescentes, se hace la solicitud del cierre de las escuelas privadas por esto y esto y esto y esto. No hay nada de eso. Nada más dicen con base en las atribuciones jurídicas y la legislación vigente.
eso es completamente amorfo. Por eso me imagino que, por ejemplo, en el caso de una escuela privada con modelo militarizado, se amparó. Vamos a ver qué resuelve el Poder Judicial en estos nuevos tiempos en donde pues parece que aplican la ley más estando en favor de la autoridad que viendo estrictamente el Estado de Derecho. Insisto, podemos estar a favor o en contra de lo que implica este término militarizado, pero asumir que eso es ejercer la violencia, que eso sería completamente ilegal al interior de un plantel, eso no se sostiene. Te mando un gran saludo, Marco Fernández. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Gracias, como siempre, Javier, por el espacio. Muy buena noche. Gracias, buenas noches.